Bienvenidos al podcast de Espacio Luzarra. Si me piden que defina en pocas palabras el término arte, lo llamaría la reproducción de aquello que los sentidos perciben en la naturaleza a través del velo del alma. Edgar Allan Poe. Ahora que el otoño pinta de ocre y dorados los paisajes del hemisferio norte y los días comienzan a languidecer mucho antes de que llegue la noche, el viento trae consigo una cierta melancolía que parece arrullarnos como un canto sutil. Qué lejos queda la euforia estival, cuando la venida del invierno se presiente como un fantasma ineludible. Silencio en la noche, el frío se acerca y las semillas duermen bajo este velo gótico que envuelve el mundo. El otoño ha llegado y parece que los poetas románticos despiertan de nuevo. Hoy, en la mirada poética, Edgar Allan Poe bajo la atmósfera musical de Frédéric Chopin. Desde el Baltimore del siglo XIX, donde nacería Edgar Allan Poe, hasta un pueblo cercano a Varsovia, donde Frédéric Chopin viniera al mundo. Los que nacieron separados por un océano, vivieron unidos por el arte y la búsqueda incansable de la belleza. Las casualidades, a veces, parecen caprichos de un dios travieso que quiso que ambos personajes vinieran al mundo con un año de diferencia. Uno vivió una infancia dura, triste y desgraciada. Sin embargo, para el otro fue una etapa luminosa e inspiradora, gracias a su vinculación con las notas musicales. Reconocido como niño prodigio, Chopin nunca se separó de Euterpe, la musa de la música. Edgar Allan Poe, por su parte, mantendría una relación traumática con su padre adoptivo, mientras buscaba desesperadamente un consuelo en los recuerdos imposibles de sus padres, que murieron cuando él tenía apenas 2 años. Pese a que se ha relacionado a Edgar Allan Poe con mundos oscuros y siniestros, dibujados con precisión en sus cuentos, lo cierto es que él siempre sostuvo en su interior la llama luminosa del alma buscadora de belleza y por ende de la bondad, la verdad y la justicia que alberga todo ser humano.
La búsqueda de la belleza como motor de vida era la chispa que brillaba en el alma del escritor y la misma que desde Polonia buscaba Chopin a través del lenguaje musical. Nosotros utilizamos los sonidos con el fin de hacer música. Del mismo modo, usamos las palabras con el fin de crear lenguaje. Mientras que el compositor nos acerca a la parte luminosa del ser humano, el poeta nos transporta a esos mundos que visitamos en los sueños, algunos íntimamente relacionados con la muerte, puesto que sueño y muerte en la mitología griega son hermanos. Su oscuridad es como la noche que llega suave y silenciosa, con una manera aparentemente sencilla de contar historias. Sin embargo, cuanto más oscura es la noche, más se acerca el alba. Desde la incomodidad de sus tinieblas, tan solo se puede soñar con el amanecer. Dicen que los opuestos se complementan, y es que la noche de Poe se diluye en el cielo de Chopin, el otro rostro de la noche con su expresión sonriente y serena, en sutil armonía con lo misterioso. Nos prepara para entrar en el reino de Morfeo. Para el corazón, cuyas congojas son legión, es una región balsámica, llena de paz para el espíritu que camina en la sombra. Esto es el dorado. Mas el buscador que viaja a través de ella no la ve. Quizás no se atreve a verla abiertamente. Nunca se exponen sus misterios descubiertos a la débil vista humana. Así lo quiere su rey, que ha prohibido que se alce ningún párpado con pestañas. Y así, la triste alma que por allí pasa, la contempla solo a través de dos cristales oscuros. Morfeo, dios de la noche, se había empeñado en hacer bromas macabras. Ambos personajes murieron el mismo año, atravesaron la oscuridad de sus cielos y se proyectaron hacia la luz. Como bien se escenifica en la película El pianista, cuando el horror del bombardeo a Varsovia contrastaba con el nocturno de Chopin, que tranquilizaba la incertidumbre de un grupo de personas encerradas en un búnker. El contraste entre los elementos aparentemente contrarios armoniza la dinámica de la vida. Uno de expresión oscura y siniestra y otro de notas delicadas y sublimes. Juntos han de llevarnos a mundos más sutiles que nos envuelven como un abrazo en medio de este cielo plomizo de otoño. It was many and many a year ago, in a kingdom by the sea, that a maiden there lived whom you may know, by the name of Annabel Lee. And this maiden she lived with no other thought than to love and be loved by me. I was a child and she was a child in this kingdom by the sea.
but we loved with a love that was more than love, I and my Annabel Lee, with a love that the winged seraphs of heaven coveted her and me. And this was the reason that long ago, in this kingdom by the sea, a wind blew out of a cloud, chilling my beautiful Annabel Lee, so that her high-born kinsman came and bore her away from me, to shut her up in a sepulchre in this kingdom by the sea. The angels, not half so happy in heaven, went envying her and me. Yes, that was the reason, as all men know in this kingdom by the sea, that the wind came out of the cloud by night, chilling and killing my Annabel Lee. But our love, it was stronger by far than the love of those who were older than we, of many far wiser than we. And neither the angels in heaven above, nor the demons down under the sea, can ever dissever my soul from the soul of the beautiful Annabel Lee. For the moon never beams without bringing me dreams of the beautiful Annabel Lee, and the stars never rise but I feel the bright eyes of the beautiful Annabel Lee. And so all the night tide I lie down by the side of my darling, my life and my bride, in the sepulchre there by the sea, in her tomb by the sounding sea. Poe, en sus obras, reflexiona sobre la naturaleza humana, donde una pérdida de conciencia lleva a vagar por rincones que atrapan el alma en oscuridades provocadas por nuestra propia falta de criterio y de cuidado a la hora de escoger qué hacer en este mundo. La tragedia no es tal, ni provocada por las casualidades, sino algo inevitable debido a nuestras propias elecciones. Los agentes estaban satisfechos. Mi comportamiento les había convencido. Yo me encontraba muy a gusto. Pero no mucho después empecé a sentir que empalidecía y deseé que se fueran. Hablé más deprisa, con más vehemencia y a pesar de todo, el ruido aumentaba constantemente. Me levanté y discutí pequeñeces en tono muy alto con violentos gestos, pero el ruido seguía creciendo. ¡Oh, Dios! ¿Qué podría hacer? Lanzaba espumarajos, desvariaba, juraba. Hice girar la silla en la que estaba sentado y la arrastré por el suelo arañando las tablas. Pero el ruido lo dominaba todo y crecía sin cesar. Se hizo más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y sin embargo, los hombres hablaban tranquilamente y sonreían. ¿Será posible que no oyeran nada? Dios Todopoderoso. No. Oían y sospechaban y sabían. Se estaban burlando de mi terror. Lo pensé entonces y aún ahora lo pienso. Pero cualquier cosa era mejor que aquella agonía. Cualquier cosa era preferible a aquella burla. No pude soportar más sus sonrisas hipócritas. Tenía que gritar o moriría. Y de nuevo, ¡escuchen! Más intenso, más intenso, más intenso. ¡Canallas!, grité frenético.
No disimulen más, lo confieso todo, arranquen las tablas. ¿Veis? Ahí, ahí. Ese es el latido de su corazón. Edgar Allan Poe y Frédéric Chopin, ambos enamorados de la belleza como medio de expresión para realidades superiores, nos legaron sus obras, y aunque una puede parecer oscura y siniestra y otra delicada y sublime, si somos capaces de acercarnos sin prejuicios a ellas, encontramos ese anhelo de lo superior en ambas, de otros mundos más sutiles que nos envuelven como un abrazo en medio de las tempestades de la vida. Creo que el placer más intenso, más exaltante y más puro a la vez reside en la contemplación de lo bello. Cuando los seres humanos hablan de belleza, no entienden una cualidad, como se supone, sino un efecto. Se refieren, en suma, a esa intensa y pura elevación del alma, no del intelecto o del corazón, y que se experimenta como el resultado de la contemplación de lo bello.